Hace unos años era prácticamente imposible llevarte un SUV así de bonito por este precio, pero ahora con Tigo 2 Pro no lo es. Cuando vemos de cerca su parrilla enorme con acentos en insertos de materiales brillantes y las luces de conducción diurna intercaladas, le da ese look de SUV 100,000 pesos más cara. Las luces de conducción nocturna son estas, son amplificadas con lupa y acá abajo tenemos las direccionales. Tengo que reconocer que el video realmente no le hace justicia porque esta es una camioneta mucho más bonita cuando la vemos en persona. Aunque es un segmento pequeño, impone. Detalles que vale la pena mencionar. Aquí en las molduras laterales tenemos estas texturas y un inserto acá arriba para romper la monotonía de la típica moldura de polímero oscuro. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas y la goma, el caucho o la suela es de perfil medio, lo cual tiene la combinación perfecta entre precisión y absorción de irregularidades en malos caminos. Hay frenos de disco para las ruedas delanteras y frenos de disco para las ruedas traseras. Otro detalle muy padre son los espejos laterales en color de la carrocería del vehículo con inserto para la luz direccional aquí abajo. Cuando la vemos de lado no parece tan pequeña y el techo en color negro le da esa sensación de techo volado, también 100,000 pesos más caro. Y si nos acercamos nos damos cuenta que tampoco es tan bajita, me llega a la altura de la oreja. Esto implica que tal vez el espacio interior no va a ser tan malo, pero eso lo vemos más adelante. Chery Tigo 2 Pro tiene dos modos de manejo, solo dos, pero me hacen muy feliz. Porque de entrada les digo, este es el SUV de menos de 400,000 pesos que me ha dibujado una sonrisa en el rostro inmediato debido a que su motor responde bastante bien para su tamaño, su peso y su precio. Parecería que es un motor 4 cilindros, 1.2, 1.4, tal vez un 1.5 natural aspirado, pero no. El modo drive regular gobierna un poco la respuesta del acelerador, lo bombeo y no repara, no hay jalones en el auto. Pero si dejo el pie en el fondo, aquí ya se suben las revoluciones. ¡Ay, lo disfruto muchísimo! En caminos con pendientes pronunciadas como en el que estoy, el segundo modo es todavía mejor que este. Es el modo tipo manual. Ahí donde está la palanca en drive, la empujo hacia el copiloto y ya está el modo tipo manual. Aquí se pone, dice que va en sexta marcha. Estos son cambios simulados porque la transmisión es continuamente variable. Y aún así, se mueve muy sabroso el infeliz. Vamos a ver. Aquí voy en primera, acelero, se revoluciona el motor con todo. Empujo la palanca hacia arriba, hacia el cambio a segunda. Se revoluciona el motor todavía más. Este modo me gusta mucho porque es muy útil también para pendientes descendentes, porque puedes bajar cambio e ir frenando con motor. Y siempre y cuando no estés pisando el pedal de acelerador, el motor de forma inteligente corta la inyección para que no esté consumiendo combustible aunque se revolucione cuando estás frenando con motor. Séptima y llega hasta octava marcha. Novena, no, 9 marchas simuladas. Es un pequeño diablillo. Ni tan pequeño porque el espacio está bastante cómodo. Yo creo que es de lo más amplio en su precio y segmento. Lo he disfrutado horrores. Ahora, sus rivales. En este segmento y precio encontramos a Chevrolet Groove, a la mismísima Toyota Rise, al Jack 6 algo, no me acuerdo el número del modelo de Jack, e incluso la versión tope de Tigo anda en un precio similar a la versión básica de Renault Duster, solo por mencionar algunos. Este es un segmento abajo de los 400,000 pesos mexicanos y regularmente todo lo que encuentras aquí, aunque son buenos, no tienen este lenguaje de diseño tan radical, tan sofisticado y elegante. Y eso hace que cuando te subes a Chery Tigo 2 Pro sientas que estás en un vehículo que cuesta 100,000 o 150,000 pesos más. Las luces LED de conducción que se extienden con esta barra todo el largo del vehículo hasta el otro lado, así como las direccionales acá le dan muchísima onda. Atrás también tenemos sensores ultrasónicos para la reversa, bonito reflejante y la luz de reversa, así como este difusor en material oscuro con inserto que emula el aluminio o metal satinado. Pero la pregunta que ustedes y yo nos estamos haciendo, como siempre, es cuánto le cabe en la cajuela. Una manita
y levantamos. Cuando nos asomamos al interior podemos ver que todavía hay profundidad. Esta profundidad adicional permite llevar más cosas, aunque sea un SUV de uno de los segmentos más pequeños. La boca del maletero de la cajuela tiene buena altura para sentarte. Me agrada la profundidad. Subimos un pie, subimos el otro y viendo de este ángulo la cadera no se nota, está tapada, me llega a la altura de las costillas. Vamos a bajar aquí. Uf. Cuando bajamos la tapa, no me tengo que agachar para nada. Voy completamente sentado, erguido, y esto permite que puedas llevar maletas grandes en vertical. Todavía queda un poquito de espacio aquí junto a mi hombro y otro poquito de espacio acá, pero sorprende mucho la altura. Además, los asientos se abaten. Presionando un botón, ahí se abate uno y acá se abate el otro. Todo eso está muy bien, pero ¿qué tal el espacio en los asientos de atrás? Entra el pie, entra la cadera y la cabeza la agacho, pero muy poquito, y eso hace una gran diferencia, porque quiere decir que subir y bajar del vehículo va a ser muy fácil. Arriba de la pelona me queda todo este espacio. Los asientos están suavecitos, hay soporte para los costados, son ligeramente cóncavos, lo mismo con la posadera, muy pachoncita. Además hay cabeceras para los 3 asientos de la banca trasera. El espacio de rodilla se defiende bien, el muslo va recargado sobre el asiento porque hay espacio para estirar los pies debajo del asiento de adelante. Hay insertos con piel sintética en los descansabrazos, así como texturas en la moldura de la puerta, y también encontramos vidrios eléctricos para las plazas traseras. La posición del asiento central, aunque tiene buena altura, no es tan ancho. Debido a que Chery Tiggo 2 no es tan ancho, yo recomiendo que se use con una persona de un tamaño más pequeño que el mío. Acá tenemos un puerto USB, una bahía de carga y una ranura con una lengüetita como para colgarle una bolsa del súper o algo. Además de que hay espacios en las puertas para llevar botellas y ese tipo de cosas. Si en tu familia son altos, pero tu presupuesto es pequeño, Chery Tiggo 2 Pro es el SUV que estás buscando para llevar gente alta. En cuanto a seguridad, se defiende bastante bien. Hay ABS, EBD, BA, TSS, ESC, THC, LSD, CBD, DMT, UPS, DHL, VHS, Betamax, CD, DVD, todo. Todas las asistencias activas que deberíamos de esperar en un vehículo del segmento. También cuenta con 4 bolsas de aire, 2 frontales para conductor y pasajero y 2 laterales para conductor y pasajero. Pero siendo este un vehículo familiar, no hubiera estado mal que Chery equipara 6 bolsas de aire en lugar de 4. Claro, en esta misma categoría hay otros vehículos que equipan solamente 2, o sea, se defiende bien en el tema de bolsas de aire, pero 2 bolsitas de aire adicionales no estarían de más. Además de que hay estructuras de absorción de impacto, tanto adelante como atrás, barras de protección en las puertas y otras cosillas, hacen que Tiggo 2 Pro se defiende bastante bien en el apartado de seguridad. En cuanto a sus versiones y precios, hay 2 y te los pongo en pantalla en lo que estoy diciendo todo esto en este preciso instante. Y si a mí me lo preguntas, desde la versión básica vale la pena porque no tiene nada de austera. La diferencia entre la básica y la equipada realmente son cosas más como de lujos que de funcionalidad. En las 2 versiones te llevas el motor rabioso, el diseño precioso y casi todo lo que estás viendo aquí. En cuanto al consumo, tengo que reconocer que he sido el peor para sacarle buen consumo, porque el motor jala tan sabroso para su tamaño y precio que cada vez que he tenido oportunidad, así tenga que llegar al siguiente semáforo, le piso. Es que es sumamente divertida de conducir. He escuchado que personas con buenos hábitos le han podido sacar entre 13 y 15 kilómetros por litro en ciudad y entre 16 y 19 kilómetros por litro en carretera, con buenos hábitos, buenas condiciones y todas esas cosas. Es el momento de conocer qué tan cómodos o incómodos viajarán el conductor y el copiloto. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza. Aquí adelante sí hay que agacharlo un poquito más por el tema del pilar. Oficialmente, también el espacio adelante es generoso. Gracias al quemacoco, que es eléctrico, también tenemos bonito espacio libre arriba de la peloncha para familias o personas altas. Y el diseño general de la cabina del habitáculo es muy elegante y sofisticado para su precio. Empezando por la doble pantalla que tenemos, 7 pulgadas en el clúster de instrumentos, 10.25 pulgadas para el infoentretenimiento. La climatización también es digital y se controla con estos botones. Si vamos aquí,
y podemos controlarlos de forma táctil, subir y bajar, o utilizar los botoncitos. Aquí abajo tenemos una bahía de carga elevada y luego más abajo otro espacio con lo que parece cargador inalámbrico. Tenemos dos puertos USB, uno A y otro C, perilla para el volumen, botón para regresar a Home. Si me voy al Android Auto, ahí lo tenemos. El Android Auto en este instante, en esta pantalla, está funcionando de forma inalámbrica. Aquí abajito encontramos el botón para activar el freno de estacionamiento de forma eléctrica. Palanca de cambios suavecita y bonita. Un portavasos, solo uno, no dos. Una bahía de carga por acá, toma corriente de 12 voltios, descansabrazos en materiales suaves, asientos ricos y pachoncitos como ya lo vimos en la parte de atrás. Ahora, una de las características más hermosas de contemplar, sobre todo en la noche, es la iluminación ambiental. Aquí la podemos ver en la puerta, luego todo arriba del tablero para salir por este otro bordecito y luego pasar todo el costado de la puerta del conductor. Por si eso fuera poco, reversa, y hay cámara de reversa con pautas dinámicas, además de sensores de 360 grados y encendido con botón. En el timón o volante encontramos controles de audio del lado derecho, así como control de velocidad crucero del lado izquierdo y control para la computadora de viaje, insertos en materiales suaves en los descansabrazos, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, abatibles con un solo botón, texturas en las molduras del descansabrazo y material suave acá en la parte superior de las puertas. Me ha tocado estar al volante de muchos vehículos, pero en este rango de precios, ninguno tan equipado y tan bonito por dentro como Chery Tiggo 2 Pro. Aunque su característica más radical de todas es esta de aquí, merengues. Este es el motor 1.0 litros turbo ahorrador, pero muy poderoso, que Chery equipa en el Tiggo 2 Pro. Y eso lo hace un vehículo muy rabioso, porque aunque entrega 101 caballos de potencia y 110 libras-pie de torque, no es el tamaño, es cómo lo mueves. Y Chery Tiggo 2 Pro lo mueve muy bien, gracias a que su torque empieza desde las 1500 revoluciones. Esto lo convierte en un SUV pequeño pero muy rabioso. Es de lo más divertido de conducir que me ha tocado en este segmento y rango de precios en el último año. La dirección es electroasistida, es geosensible, no te transmite la irregularidad o la vibración de las ruedas, hay buena precisión, 2 deditos de cada lado y se controla bien. La suspensión es un tema curioso, debido a que es un SUV, el amortiguador es un poco más largo que en un sedán, lo cual permite mayor absorción de hoyos, baches, topes, irregularidades y esas cosas. Y tiene relativamente buena firmeza como para ir con la familia a bordo, tanto en ciudad como carretera, con buen control. Sin embargo, quieres tomar las curvas cerradas como la carretera libre de México a Toluca a 120 kilómetros por hora o a 130 kilómetros por hora, ahí sí se siente la suavidad del amortiguador y hay un poquito de rol en el monocasco. Ahí vale más la pena reducir un poco la velocidad. Creo que solo me falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Esta prueba la estoy a punto de hacerla a 3000 metros de elevación sobre el nivel medio del mar. 3, 2, 1, aceleración. Ok, ahí está. Arriba de las 2500 está la contundencia. 80, 90, 100. Me esperaba que sí fuera un poco más intensa, tengo que reconocer, porque cuando el motor ya está revolucionado y ya llevas velocidad, como aquí por ejemplo, hacer los cambios tipo manuales y el empuje es un poco más contundente, te saca buenas sonrisas. Quien sepa sacarle jugo a este modo manual le puede sacar muy buen rendimiento de combustible, pero también muy buen empuje. En conclusión, Chery Tiggo 2 Pro es un SUV muy completo que te da mucho vehículo por relativamente poco precio y te hace sentir que estás en un vehículo de mayor categoría. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de auto con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.